Ambas disciplinas se refieren a la búsqueda del bien para el hombre, que en última instancia le proporcionará la felicidad desde perspectivas complementarias. La primera dirige la reflexión al mundo cognitivo para identificar los valores, pretendiendo dar razón de las elecciones. Es por tanto imprescindible para encontrar puentes de entendimiento en las sociedades multiculturales. La segunda se concentra en las normas de comportamiento aplicadas a la vida cotidiana. Tales normas prácticas son asumidas como buena por persona. Le son muy útiles en su búsqueda de la felicidad, pero si es incapaz de identificarse con ellas, las vivirá como una opresión. Por ejemplo, imaginémonos que para optimizar el tiempo de consulta visitáramos a los pacientes de dos en dos. La moral dice es, que eso está mal, ya que se transgrede la confidencialidad del acto médico. La ética explica la razón de por qué está mal. El valor que sustenta la confidencialidad, dice la ética, es el respeto al ser humano, en este caso los pacientes. El concepto de la ética es utilizado cuando reflexionamos sobre la moral aceptada en determinada sociedad, pudiendo aceptarla o cuestionarla. Por ejemplo, el Código de Ética del Partido Político Conservador establece entre sus preceptores que sus miembros se manifestarán en contra del aborto, sin importar las causas, aún si el aborto terapéutico ya ha sido aprobado en el país. La moral se refiere a ciertas normas y conductas creadas y aceptadas en determinado grupo social, pudiendo variar de acuerdo con el lugar o el tiempo. Antiguamente era inmoral que las mujeres usaran pantalones, pero hoy es moralmente aceptado. Una forma fácil de identificar la diferencia entre ética y moral es recordar que en general los valores morales los dicta cada sociedad en una época determinada. Esta es la razón por la que la moral puede ser diferente en cada sociedad y que aún en una misma sociedad esta cambie conforme a la época. También es la razón por la que nuestra abuelita puede decir que los jóvenes de ahora son inmorales, pues en la época en que ella creció, algunos de los valores morales eran diferentes a los de ahora. En cuanto a la ética, podríamos decir que es esa pequeña voz dentro de nosotros que nos dice qué debemos hacer y qué no. Depende de lo que cada uno de nosotros consideramos como bueno o malo y de acuerdo con los valores morales que hemos aprendido desde pequeños en nuestra familia y sociedad. Por ejemplo, si pensamos que no es ético darle una mordida a un policía de tránsito, ¿somos libres de hacerlo o no? Sin embargo, lo que decidamos será con base en los valores morales que la sociedad nos ha enseñado. Como podrás darte cuenta, la ética la hemos construido cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. En palabras de Fernando Savater, autor de Ética para Amador, la ética no se hace sola, nace con nosotros. El sistema de concreción de los valores, es decir, las normas morales que funcionan en las distintas sociedades, tradicionalmente se ha entendido que era un sistema adaptativo orientado a mantener a las personas en contacto con su realidad y por ello a facilitar su supervivencia como grupo y un desarrollo como persona. Mientras las sociedades han permanecido más o menos aisladas, no se ha percibido prácticamente conflicto entre las diferentes normas morales. Sin embargo, unas se acercan más que otras al respeto a los derechos humanos, que son el referente ético universal en esos momentos. Algunas normas o ciertos valores pueden ser disfuncionales para el desarrollo de la persona. Así pues, todo no es relativo. Puede haber valores que sean disfuncionales para la persona, priorizando el grupo frente a ella. Son aquellas cuya finalidad se orienta más que a la supervivencia de las personas, a la perpetuación del sistema, de los poderes constituidos o del hombre poderoso frente al débil. Educar la sensibilidad y potenciar la reflexión en ética facilita llegar a identificar cuáles son los valores disfuncionales. Como demuestra en su libro Mariana de la Balogma, todas las sociedades, cuando se liberan de 5 factores que son la miseria extrema, la ignorancia, el miedo, el dogmatismo y el odio a la tribu del lado, tienden a un marco de protección social, participación política y defensa de derechos humanos. Una ética centrada en el valor del ser humano tendría que fomentar el diálogo con las diferentes culturas. Desde el respeto mutuo se podría fundamentar una ética laica universal, partiendo del reconocimiento del valor intrínseco de cualquier ser humano independientemente de sus circunstancias.
Hay un forcejeo de la cultura en la medida en que existe una oscilación entre extremos, mayores sanciones versus mayores libertades. Prevalece una tensión entre posiciones opuestas frente a diversos temas que se refieren a la forma de vivir, la sexualidad, la libertad, el desarrollo de la personalidad, el respeto, los derechos desde una posición individualista, responsable y una irresponsable. Dadas las grandes transformaciones, puede decirse que la ética está de moda cuando los grandes sumarios no son creíbles, los derechos pululan y se abren múltiples posibilidades de decisión. Esta es pues la época de la ética, donde es importante repensarla de una manera novedosa, con las características de una sociedad posmoderna, bien lo dice Lipovetsky. Ahí reside una de las razones del éxito de la ética. Entra en estado de gracia en el momento en que los grandes breviarios ideológicos no responden ya a las urgencias del momento. En muchos aspectos, este desplazamiento hacia la ética constituye una suerte para la democracia, testimoniando una toma de conciencia creciente de nuestra responsabilidad hacia el porvenir, un reforzamiento de los valores humanistas. La fe decayó y los breviarios ideológicos no responden a las urgencias del momento. En caso particular de la ética y la moral, la diferencia en sus concepciones abona el terreno para que las representaciones sean múltiples, en espacios académicos, sociales, medios informativos. Se habla de la ética con frecuencia, pero no se sabe a ciencia cierta a qué se hace referencia cuando se invocan estos significantes. Los juicios, la valoración de los actos, las opiniones frente a las acciones de los sujetos son focos de interés en la posmodernidad y la demanda de respuestas referidas a estos temas desde el ámbito político, empresarial y educativo no se deja esperar. Se observa que Colombia vive sitiada por el cruento problema de la violencia armada, los insólitos escándalos políticos, las descaradas economías de origen delincuencial. También se palpa el agobiante abandono estatal de la población mayoritaria por estructuras sociales y políticas y económicas pesadamente injustas. El cúmulo de problemas que sacuden al país en estos momentos manifiesta una evidencia de descomposición moral y un patente proceder contra la ética. Hoy la sociedad se encuentra hastiada de los niveles que ha alcanzado la corrupción. No se salva ningún sector: empresarios, políticos, gobiernos, jueces, magistrados, docentes, medios de comunicación, entidades de control fiscal y administrativo. En fin, todo el estamento y la sociedad. Por eso existe la sensación y percepción generalizada que la situación es preocupante y caótica. Queda muy poco de ética y moral, no solo en Bogotá, sino en todo nuestro país.